Bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo como siempre soy René Morales y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Les voy a recomendar, porque ya saben que este canal es de recomendaciones, les voy a recomendar 3 discos de mi cantante de jazz favorita. Estamos hablando nada más y nada menos que de Dinah Washington, la señora del blues o la señorita del blues como se le conocía. Y sin duda vamos a reflexionar sobre una de las carreras más importantes del mundo de la música actual, del blues, del jazz, incluso para muchos considerados parte del pop. Así que antes de que comencemos, me gustaría que se suscribieran al canal, me gustaría que me regalaran un like y me gustaría que me comentaran si conocen a Dinah Washington o no, si conocen alguno de estos discos, cuál es su disco favorito. Han hecho incluso recomendaciones buenísimas dentro del canal. Y bueno, comencemos hablando de Dinah Washington. Dinah Washington, que originalmente se llama Ruth Lee Jones, nació básicamente en Alabama, ya saben, en el sur de Estados Unidos en 1924. Y pues básicamente fue una cantante que podríamos ubicar dentro del rhythm and blues, dentro del jazz, dentro del blues como se le conoce. Y para muchos es considerada la reina del blues o de Queen of D, of Miss D, porque era la manera en que se le conocía. Y pues sin duda la obra de Dinah Washington influyó muchísimo en la manera en que se compone actualmente la música. De verdad su aportación fue fantástica y las influencias pues no se hicieron esperar. Quiero comentarles que hice una selección de 3 discos que considero fundamentales, que creo que todo el mundo debería conocer. Y comenzamos con esta belleza que está aquí, que a mí me parece increíble, que se llama In Love, de Dinah Washington. Y miren, originalmente este disco se grabó en 1960, más o menos, porque se han hecho como distintas ediciones y correcciones, pero digamos que el total del disco se ha pues desarrollado más o menos en ese tiempo. Y digamos que la carrera de Dinah Washington comenzó más o menos a principios de los años 50 y terminó a finales de los años 60, una carrera más o menos de unos 20 años. Y valdría la pena comentar que este disco tiene los arreglos y tiene la producción ligada a un señor que se llama Don Costa. Y Don Costa es posiblemente uno de los músicos o una de las personas que tuvo una de las orquestas más importantes del mundo de la música, porque acompañaron durante mucho tiempo a Frank Sinatra. Así que si queremos escuchar o comenzar a escuchar un disco que verdaderamente vale la pena y que vale la pena conocer, porque el trabajo de Dinah Washington es verdaderamente insuperable, yo creo que comenzar con In Love es una de las mejores cosas que se pueden hacer. Nos vamos ahora con otro segundo disco que para mí es fundamental dentro del mundo de mi colección de discos. Estamos hablando de Unforgettable de Dinah Washington, que está grabado para la editorial Mercury. Y tendríamos que decir que es un disco no tan ligado al mundo del jazz, más bien ligado al mundo del blues y del R&B, pero muy ligado también al mundo de las baladas, estas mezclas tan interesantes que Dinah Washington hizo durante su carrera. Y tendríamos que decir que hay varias ediciones, por ahí hay una edición de 1991 que vale muchísimo la pena conocer. Y tendríamos que decir que una de las cosas importantes o uno de los trabajos de Dinah Washington que vale la pena conocer, en mi opinión, es este, que es el segundo disco que hizo después de What a Different Day Makes, que es el disco más importante de ella. Es un disco que se apareció en 1961 y es un disco pues muy importante, muy bien ligado a esta voz melancólica y muy bien lograda de Dinah Washington. Así que es la otra recomendación de una de mis grandes y de mis favoritas cantantes del jazz dentro de la historia de la música. Y les voy a recomendar una cosa que pues no tengo en LP, pero pues sí creo que deberíamos de escuchar. Es esto que está aquí, que se llama What a Different Day Makes de Dinah Washington. Y yo creo que este disco, es particularmente, según yo, lo mejor que hizo Dinah Washington. O sea, de verdad es una joya de principio a fin. Este disco, que como se dan cuenta lo voy a poner ahí porque ya saben que es la única manera en que lo puedo controlar.
es lo que le permitió a ella básicamente abrir el mundo de la música. Se volvió prácticamente una gran, eh, un éxito total a nivel mundial y verdaderamente es una belleza de principio a fin. Miren, What a Different Day Makes se grabó en 1959, como les había dicho, es posiblemente el año más importante del mundo del jazz. Recordemos que es el año en que salió A Kind of Blue de Miles Davis, pero Dinah Washington pues, no se compromete tanto con un blues como muy pesado, sino que apuesta, como en toda su carrera, por el mundo del blues. Apuesta mucho por su voz prácticamente en solitario y apuesta mucho por construir una dinámica interesantísima entre los que los estamos escuchando y entre los que estamos prácticamente conscientes del trabajo de ella. Miren, se volvió un éxito increíble. Dentro del Hot 10 de los Billboard alcanzó el lugar número 8 a nivel todo Estados Unidos, y dentro del R&B Sites, que se llamaba una música hecha prácticamente por personas de color, alcanzó el primer lugar en 1959, como les comentaba. Y un dato interesante es que What a Different Day Makes tiene una versión en español que hicieron los Panchos, que se llama Cuando vuelva a tu lado, y después hay una versión, varias versiones, incluso Luis Miguel tiene una versión increíble, pero tendríamos que decir que el trabajo que hace Dinah Washington en este disco pues, es memorable y fantástico. Hay, no sé, Natalie Cole hizo una versión, Dear Martin, básicamente Rod Stewart, han hecho versiones de las que se puedan imaginar, porque es una de las canciones más cobereadas, uno de los discos más importantes. También sabemos que Cher, hay una infinidad, y creo que es un disco pues completo de principio a fin que verdaderamente recomendaría conocer. Yo, que admiro mucho la obra de Dinah Washington y que recomiendo que la escuchen, creo que esos 3 discos nos dan una muy buena clave para empezar a conocer a profundidad el trabajo de Dinah. Me gustaría también, antes de que me despidiera, que me comentaran qué les pareció el video, si les gustan o no les gustan estas recomendaciones de cantantes de jazz. Me gustaría también que me regalaran un like, se suscribieran al canal, y pues sin más por el momento, nos vemos en el próximo video. Bye. Escuchen a Dinah Washington.